Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Iris y como verán me dediqué un poquito a las plantas, ya que hace 2 videos atrás les subí un portamacetas tejido a crochet muy fácil, muy lindo, que si no lo vieron les voy a dejar el enlace tanto en la esquinita de la pantalla como debajo en la descripción de este video. Pero hoy nos vamos a dedicar a hacer un portamaceta también, pero en este caso para colgar. Vamos a trabajar macramé. No se preocupen porque son nudos básicos, es un trabajito para principiantes. Les voy a dejar en pantalla la cantidad de hilos que se necesitan, todos ustedes ya lo vieron, y el paso a paso es muy simple. Voy a tratar de hacerlo despacio para que ustedes puedan entender bien, pero como les digo, no es nada difícil. Si yo lo pude hacer, que sé solamente lo básico del macramé, ustedes también. Anímense, es una técnica que a mí me encanta, se hace muy rápido y queda precioso, queda como un elemento decorativo muy lindo.
Y como les dije al principio de este video, no fue para nada complicado este cuelga macetas que queda súper lindo, es muy práctico y le da ese toque boho, bohemio que a mí me encanta. Y como era tan fácil y yo lo iba a hacer para mis plantitas, se los quise compartir a ustedes, ya que sé que a algunas les puede servir. Si a ustedes les gustó este tipo de trabajitos, por favor déjenmelo saber en los comentarios, que podemos hacer distintos modelitos, algunos un poquito más elaborados, o podemos utilizar ramitas, algún palito, algo más rústico, como para hacer un cuelgamacetas, pero que sea para la pared. Esto sería todo por el videito de hoy. Les mando un beso enorme y saben que las espero en un próximo video. Bye bye.